Bienvenido a un ejemplo sobre cómo usar el método de coeficientes indeterminados para resolver una ecuación diferencial no homogénea lineal de segundo orden, lo que significa que resolverá una ecuación diferencial en esta forma aquí. Y la solución general será de esta forma, como vimos en nuestra lección anterior. Entonces, los pasos para usar el método de coeficientes indeterminados serán: número 1. Resuelva la ecuación diferencial homogénea correspondiente dada aquí, donde está en esta misma forma, pero es igual a 0. Y luego, la solución general a esta ecuación diferencial homogénea de este paso, nos dará los dos primeros términos de la solución general a la ecuación diferencial no homogénea. Y esto a veces se llama la función complementaria. Luego, utilizaremos los pasos 2 y 3 para encontrar y grande P, una solución particular. Entonces, lo que haremos para el paso 2 es adivinar la forma de una solución particular a la ecuación diferencial no homogénea, basada en la forma de g de x. Y esta función tendrá coeficientes indeterminados. Y luego, usaremos esta función para realizar la sustitución en la ecuación diferencial original no homogénea y luego resuelve el coeficiente indeterminado, lo que nos dará una gran I sub P y, por lo tanto, nos dará la solución general a la ecuación diferencial no homogénea. Y este método funciona mejor cuando g de x consiste en funciones polinómicas, funciones exponenciales o senos y cosenos. Entonces, echemos un vistazo a nuestro ejemplo. Lo primero que debemos reconocer es que tenemos una ecuación diferencial no homogénea lineal de segundo orden. Y g de x es una función polinómica, entonces el método de coeficientes indeterminados es una estrategia apropiada. Entonces, para nuestro primer paso, queremos resolver la ecuación diferencial homogénea correspondiente, que debería ser y doble prima, más 2y', menos y es igual a 0. Y ahora, a partir de aquí, dado que los coeficientes son constantes, con una ecuación diferencial que se ajusta a esta forma aquí, debemos reconocer que podemos resolver esta ecuación diferencial homogénea mediante el uso de una ecuación característica o la ecuación al cuadrado, más br, más c, es igual a 0. Donde a es 1, b es 2 y c es negativo. Entonces, la ecuación característica sería una r al cuadrado, o r al cuadrado, más 2r menos 1, es igual a 0. Y desafortunadamente, esto no es factorizable, lo que significa que tendremos que resolver esto en términos de r usando la fórmula cuadrática. Entonces, tendremos r es igual a negativo b, o negativo 2, más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, o 2 al cuadrado, menos 4 veces a, que es 1, multiplicado por c, que es negativo, dividido por 2 veces a, más de 2 veces 1. Entonces, aquí tenemos r es igual a 2 negativos, más o menos, esto sería 4 más 4 u 8 dividido por 2. Y como 8 es igual a 4 por 2, esta raíz cuadrada de 8 se simplifica a 2 raíz cuadrada 2. Entonces, tenemos 2 negativos, más o menos 2 raíz cuadrada 2, dividida por 2. Para simplificar esto, lo dividiremos en dos fracciones. Tendremos r es igual a 2 negativos, dividido por 2, más o menos 2, raíz cuadrada 2 dividida por 2, que es negativa, más o menos raíz cuadrada 2. Y dado que tenemos dos soluciones reales para nuestra ecuación característica, la solución general para la ecuación diferencial homogénea será de esta forma aquí. Y observe cómo esto nos dará los dos primeros términos en la solución general a la ecuación diferencial no homogénea. Entonces, desde aquí, vamos a llamarlo I sub c. La solución a la ecuación diferencial homogénea sería c sub 1, multiplicado por e, elevado a la potencia de r sub multiplicado por x, que será negativo 1 más raíz cuadrada 2, multiplicado por x, más c sub 2 veces e, elevado a la potencia de r sub 2 veces x, o negativo 1 menos raíz cuadrada 2, x veces, lo que significa la solución general a la ecuación diferencial original no homogénea tendrá la forma I de x es igual. Estos dos términos más big I sub p, una solución particular a la ecuación diferencial original. Y debido a que el lado izquierdo de esta ecuación diferencial es igual a una función cuadrática,
grande y sub p, entonces determinaremos coeficientes. Será una función cuadrática. Entonces, diremos que y grande p, o nuestra suposición, será x al cuadrado más bx más c. Entonces, ahora usaremos esta función, encontraremos la primera y la segunda derivada, realizaremos la sustitución en la ecuación diferencial original y luego resolveremos a, b y c, lo que nos dará una gran y sub p. Y por lo tanto, encontraremos la solución general a la ecuación diferencial no homogénea. Entonces, sigamos adelante y hagamos esto en la próxima diapositiva. Entonces, si esto es grande y sub p, ahora encontraremos la primera y segunda derivada. Entonces, grande y sub p' sería igual a 2h más b. Y grande y sub p doble prima sería igual a 2a. Ahora, realizaré la sustitución en la ecuación diferencial original, y luego resolveré para a, b y c. Entonces, para y doble prima, tendremos 2a más 2 veces y primo, que será 2 veces 2x, más b. Y luego menos y, que será menos esta cuadrática aquí. Entonces, menos la cantidad x al cuadrado, más bx, más c. Y esto debe ser igual a x al cuadrado, menos 5x, más 6. Y ahora, borraremos los paréntesis a la izquierda. Entonces, tendremos 2a, más 4x, más 2b, menos h al cuadrado, menos bx, menos c. Y ahora, agruparemos los términos al cuadrado x, los términos y las constantes. Entonces, observe que solo hay un término x al cuadrado, y hay 2x términos, y hay 3 términos constantes. Entonces, tendremos un x negativo al cuadrado, yendo a la x de los dos términos x. Entonces, tendremos más la cantidad 4a menos b, veces x, más los términos constantes, que serán 2a, más 2b, menos c. Esto sigue siendo igual a, digamos, una x al cuadrado, menos 5x, más 6. Y ahora, a partir de aquí, podemos establecer un sistema de ecuaciones para resolver a, b y c. Observe que a negativo debe ser igual a 1 positivo. 4a menos b debe ser igual a 5 negativos. Y finalmente, 2a, más 2b, menos c deben ser igual a 6 positivos. Bueno, si a negativo es igual a 1 positivo, sabemos que a es igual a 1 negativo. Y luego, si 4a menos b deben ser iguales a 5 negativos, ya es negativo, sabemos que 4 negativos menos b deben ser iguales a 5 negativos. Entonces, si sumamos 4 a ambos lados, tendríamos que b negativo es igual a 1 negativo. Entonces, b es igual a 1 positivo. Entonces, sabemos que a es negativo. Y sabemos que b es positivo. Y finalmente, sabemos que 2a, más 2b, menos c deben ser igual a 6 positivos. Bueno, de nuevo, si a es negativo, este debería ser negativo 2. b es positivo, por lo que tendríamos más 2, menos c debe ser igual a 6. Y bueno, estos suman 0. c negativo es igual a 6. Entonces, c es igual a 6 negativos. Ahora que conocemos los valores de a, b y c, encontramos los coeficientes de nuestra solución particular. Y dado que tenemos una solución particular, ahora tenemos la solución general a la ecuación diferencial no homogénea original. La solución particular, b y sub p, va a ser igual a x al cuadrado negativo, más x, menos 6. Entonces, el último paso, sustituiremos esta función aquí para b y sub p en nuestra solución general. Vayamos y hagamos esto en la próxima diapositiva. La solución general a la ecuación diferencial no homogénea será igual a c sub 1e, elevado a la potencia de 1 negativo, más raíz cuadrada 2 veces x, más c sub 2, e a la potencia de 1 negativo menos raíz cuadrada 2 veces x, más y grande sub p, o menos x al cuadrado, más x, menos 6.
Bien, eso lo hará para este ejemplo. Espero que hayas encontrado esto útil.